El infierno es real, esa es la serie en que estamos trabajando en este tiempo. Pues al parecer a la gente le ha gustado el tema. Yo no sé si por temor, ¿verdad? No quisimos usar un título sensacionalista, no somos de esa publicidad engañosa, pero sí quisimos utilizar una verdad absoluta, y es que el infierno es real. Así como existe el cielo, existe el infierno. Si Dios es real, entonces Satanás también existe. Y la Biblia habla de él, habla de Satanás, habla del infierno, de el Seol. Todo eso, los demonios, los principados, potestades, son reales. Y cuando hablamos de infierno, hablamos de salvación. Cuando hablamos de Satanás, hablamos del pecado y hablamos del arrepentimiento y hablamos de la oportunidad que Dios nos da a nosotros para salvarnos y entregar nuestra vida a Dios. Esa es la verdad. Cuando hablamos del Apocalipsis, la gente cree que el Apocalipsis es un libro terrorista, que es un libro de dolor, de miedo, y realmente no es así. El libro del Apocalipsis es un libro de amor. Habla de ese reencuentro de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo. El Apocalipsis habla de ese destino que tenemos para vivir eternamente juntamente allí con Dios. No somos eternos, pero sí estamos destinados para vivir en la eternidad juntamente con Dios, que sí es eterno, porque en Él no hay tiempo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú y yo fuimos creados en un tiempo, por lo tanto no somos eternos, pero sí estamos destinados a vivir en la eternidad con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga conmigo: yo estoy destinado a vivir en la eternidad. Gracias por los 2 o 3 que lo dijeron. El resto vamos a orar por ustedes. En el libro de Apocalipsis, precisamente en el verso 20, capítulo 15, hay algo maravilloso. Y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este libro o este verso bíblico aclara perfectamente que hay un libro llamado el libro de la vida, donde nuestro nombre se escribe allí el día que tú y yo aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Es decir, cuando hacemos lo que se le conoce como la oración de fe. Ahora, ¿cuándo verdaderamente una persona hace la oración de fe de manera genuina? Eso no lo sabemos. No hay una manera de verificar cuando eso se hace de verdad o no. No hay una manera de saberlo. Cuando nosotros hacíamos el llamado antes de la pandemia, que hoy en día no se puede hacer por el tema del protocolo de seguridad, pero antes nosotros invitábamos a las personas aquí al frente y pasaban 20, 30 personas, y la gente me preguntaba: pastor, ¿cuántas personas se convirtieron? Y yo le decía: bueno, pasaron 30 personas. Ahora, ¿cuáles se convirtieron? No sé, porque eso solamente lo sabe Dios. ¿Quién realmente lo hace por emoción o quién realmente lo hace por convicción? Que son dos cosas distintas. Usted no es cristiano porque venga a la iglesia. La gente cree que todo el que está dentro de una iglesia es cristiano. No es así. Usted no es una hamburguesa porque entre a McDonald's, ni es un caballo porque entre a un establo. Por lo tanto, no todo el que va a una iglesia es cristiano. Ahora, ¿tiene la intención, el deseo? Sí, claro que sí, quiere cambiar. Hay gente que sabe que este es el lugar correcto, pero no asumen un compromiso de vida con el Señor, así como Dios hizo este compromiso con nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hoy quiero hablarte de 3 tipos de personas o 3 niveles del hombre delante de Dios. El primer nivel es el hombre natural. En 1 Corintios capítulo 2, 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque hay algo que se llama discernimiento. Diga conmigo: discernimiento. El discernimiento es algo que se adquiere con la madurez, con el tiempo, con los procesos, con las pruebas, con superar las tentaciones. Tú desarrollas este discernimiento a través del sometimiento a Dios y a las autoridades que Dios coloca.
Y el discernimiento sencillamente es poder ver en el mundo espiritual lo que no se ve en el mundo natural. Eso es discernimiento. Entonces él dice, el apóstol dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, dice, porque se han de discernir. Ahí está la palabra. Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Este tipo de personas se les conoce como los que simpatizan con el evangelio. O sea, gente que saben que el evangelio es lo correcto, que Dios existe, que es bueno ir a la iglesia. Pero este tipo de personas vienen los domingos, son los cristianos domingueros que le llaman, pero no asumen un compromiso porque no aprenden a discernir espiritualmente las cosas de Dios. Este es el tipo de persona que puede venir uno que otro domingo, que tiene una Biblia en su casa abierta en un pedestal en el Salmo 91, la entrada, como si eso fuese un amuleto de la buena suerte. Eso está como esa ilustración que en su casa había una casa donde estaba la Biblia abierta en el Salmo 91. Y el niño un día le pregunta a la mamá: mami, ¿y ese libro de quién es? Y la mamá le dice: ese es el libro de Dios, mijo. Y dice: ¿y por qué no se lo devuelven? Porque aquí nadie lo lee. Entonces, qué importante es saber que el hombre natural no ora, no lee la Biblia, sino que simplemente acude a Dios cuando hay ustedes han pasado por allí también. No discierne, de hecho su intelecto y sus emociones lo gobiernan. Mira, en el 1 de Tesalonicenses 5:23 hay algo que me encanta como el apóstol Pablo lo expone. Él dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, este verso establece, número uno, que hay una segunda venida, que el Señor Jesús vendrá por segunda vez a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia pura y santa. Y número dos, que el ser humano tiene una composición creada por Dios de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu del hombre es el espíritu que se conecta con Dios cuando está alineado de la manera correcta. El alma es donde viven todas las emociones y los pensamientos, buenos y malos. Las emociones buenas y malas viven en el alma. Por eso hay personas que son almáticas. Una persona almática es una persona que sus emociones las gobiernan su vida. Una persona almática es una persona que se enoja con facilidad. Una persona almática es una persona que se entristece con facilidad. Una persona almática es una persona impulsiva que primero actúa y después piensa. Una persona almática es la que se ofende porque el pastor no la saludó o no respondió su mensaje. Una persona almática es la que se va de la iglesia porque dice: a mí no me toman en cuenta. Esa es una persona almática que por ende sus emociones le gobiernan y es inmaduro, es inmadura. Pablo dice: no sean seres almáticos, sean espirituales. Y Pablo explica cómo es nuestra composición de espíritu, alma y cuerpo. Cuando el alma está por encima del espíritu del hombre, hay una interferencia. Y por eso la persona espiritualmente no crece, porque su espíritu está siendo opacado por las emociones. Por eso dice que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que una persona almática está en peligro de ir al infierno. Quiere decir que es pecado entonces que tus emociones te controlen y que tú no aprendas a dominar tus emociones. Tal como lo dice la Biblia, el Señor no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y este dominio propio establece el dominio de mis emociones, ese equilibrio de espíritu, alma y cuerpo, para yo poder desarrollar el ser espiritual que Dios demanda de mí.
Y ese es el hombre natural, donde su intelecto y sus emociones, su alma, lo gobiernan, porque además es intelectual, además es inteligente. Entonces, aunque inteligente, intelectual, gobernado por sus emociones, esta persona no ha nacido de nuevo. Esta persona no ha sido convertido a Dios por completo, es simpatizante del evangelio. El hombre natural no puede entender lo espiritual porque es racional. Todo lo quiere entender a la luz de la lógica. Y a Dios no se le cree por lógica, a Dios se le cree por fe. Y aún así la fe para los entendidos en la palabra tiene una lógica. A nosotros nos enseñaron que había que ver para creer, ¿sí o no? Esa frase nos las enseñaron, hay que ver para creer. Si tú tuvieras que ver para creer, siempre llegarías tarde a tu milagro. Porque primero hay que creer para después ver. Yo primero creo en mi matrimonio restaurado y después lo veo. Yo primero creo en mi sanidad y después la veo. Primero creo en mi provisión y después la veo. Por eso el hombre natural no entiende la palabra de Dios. El hombre natural no entiende sus promesas, su gracia, su fe. Son incomprensibles. Cuando yo me convertí, mi mentor y mi pastor, nos tirábamos en el piso a leer la Biblia. Me regaló una Biblia Thompson. Los que son estudiosos de la palabra saben lo que es una Biblia Thompson. Es de este tamaño. La usábamos para liberar a los endemoniados. Le dábamos con la Biblia duro en la cara y salían los demonios. Es una broma. Pero recuerdo que después que yo me convertí, leíamos la Biblia y él me decía, lee este verso bíblico. Y yo comenzaba, ok. Y él me miraba y me decía, vuélvelo a leer. Ok. Me decía, vuélvelo a leer. Ok. Una vez más. Ok, el siguiente ahora. Hasta que no se me revelara la palabra, no pasábamos al siguiente versículo. ¿Cuántas veces leemos la Biblia y le pasamos por encima? Yo no sé qué entendí, no sé qué decía y no entendí nada, pero sigo leyendo para decir, ya cumplí con mi devocional hoy. Pero no entendiste nada. Pero eso no pasa en esta iglesia, eso pasa en Australia, Marruecos. Aquí no. Juan 3:3 dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo, ver. Aquí Jesús está hablando con un erudito de la palabra, con un maestro de la palabra, con un rabino llamado Nicodemo, que se supone debe entender las cosas espirituales, pero no, aún siendo Nicodemo un maestro de la palabra, entra en la categoría de hombre natural, porque le pregunta a Jesús, ¿qué tiene que hacer para él nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre para volver a nacer? Hasta se burló de Jesús diciéndole eso. Y Jesús le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Y luego le dice, el que no nace de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Es decir, para yo poder ver el reino de Dios y para yo entrar en el reino de Dios, debo nacer de nuevo. Debe haber un nuevo nacimiento. Hace 22 años tomé la mejor decisión de mi vida, nacer de nuevo. Y hoy no me arrepiento ni un segundo, con altas y bajas. He cometido errores. Eso me da la noticia de que soy un ser humano. Pero nunca he dejado de arrepentirme al instante de cometer un error. Porque está escrito en la Biblia que aquel que cometa pecado no sea tardo en arrepentirse, mas el que encubre su pecado no alcanzará misericordia. Porque hay gente que dice, Dios es bueno, Dios no me va a castigar, Dios es amor, Dios es misericordioso.
Y yo le digo a esa gente, también es fuego consumidor. Dios dice ya, y cuando Dios dice ya, es. Mire, esos son como las mujeres. Se le reveló antes que lo dijera yo. Mira, cuando una mujer se cansa de un hombre maltratante, de un hombre abusador, de un hombre que no la valora, cuando una mujer dice no, ahí no hay vuelta atrás, créeme. Dios es igual. Dios cuando dice ya, te di suficiente oportunidad de que te arrepintieras, te di oportunidad de que volvieras al camino, te di oportunidad de que hicieras lo correcto, te di oportunidad de que no entraras en pecado. Y le da entonces autoridad a Satanás. Dios no avergüenza a nadie. Dios nunca te va a avergonzar con tu pecado. Cuando eso pase, es Satanás el que lo hace. Porque ya hubo suficiente tiempo para que te arrepintieras y no lo has hecho. Por eso el hombre natural no entiende esto, porque no puede ver el reino de Dios a través de nacer de nuevo. No ha nacido de nuevo. Sabes, hay en la Biblia un verso que dice: si vas a pecar conociéndome, mejor no me hubieras conocido. Dice Dios, más vale que no me hubieras conocido. Si vas a pecar conociéndome, porque hay que ver el reino de Dios. De lo contrario, seguirás siendo un ciego espiritual. Por eso la Biblia habla de ciegos, guías de ciegos. En 2 de Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, nótese Dios con D minúscula, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ese es el hombre natural. No entiende las cosas de Dios. Y por eso te critica, te juzga, te dice: mira, ¿sabes qué? Tú eres una fanática. Tú eres un fanático porque te la pasas metido en la iglesia. No entiende eso, que no es que me la paso metido en la iglesia, es que le di mi vida a Jesús y por eso soy agradecido cada segundo de mi vida. De lo contrario estuviera perdido. El segundo nivel de la humanidad delante de Dios es el hombre carnal. Este es más peligroso porque ese está dentro de la iglesia. En 1 de Corintios capítulo 3 verso 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué dice? Qué curioso que Pablo comienza el escrito diciéndole hermanos. ¿A quién les está hablando? No le está hablando a la gente de allá afuera. Le está hablando a los hermanos de la fe, a los hermanos de la iglesia. Había una situación de pecado en la iglesia de Corinto. Había una situación de pecado, de chisme, de murmuración. Pero vuelvo y repito, eso sucede en Australia. Aquí no sucede esto. Había un problema de chisme, de murmuración, y había un problema de pecado en los hermanos de la iglesia de Corinto. Y Pablo le dice: no puedo hablarle como a espirituales, les hablo como a carnales, como a niños en Cristo. Y no le estaba hablando a personas nuevas, le estaba hablando al liderazgo, a las personas que tenían responsabilidades dentro de la iglesia. Por eso vuelvo y te repito, no todo el que está dentro de una iglesia es cristiano. Porque la misma Biblia establece que hay lobos disfrazados de ovejas. Se ven como mansos corderitos, pero por dentro son lobos rapaces. Para esto necesitas tener discernimiento. Solamente una persona con discernimiento puede diferenciar un lobo disfrazado de oveja a una oveja genuina y verdadera. Solamente el que tiene discernimiento. Este tipo de personas, los carnales, son los indiferentes a Dios. No les importa lo que piense Dios. Cometerán su pecado y lo disfrutarán. ¿Quieres saber si realmente tú estás convertido a Dios? Cuando tú cometes un error o un pecado,
te sientes terriblemente mal. ¿Quieres saber si el Espíritu Santo está dentro de ti? Esa es una de las señales, porque dice que se contrista, que el Espíritu Santo se entristece cuando alguien comete pecado. Y esa es la señal, te sientes mal. Otra de las señales para saber si realmente estás convertido es ver a las personas que están a tu alrededor, si esas personas están siendo transformadas por lo que Dios está haciendo en ti. Hay gente convencida, mas no convertida. ¿Hay alguien aquí? Estas personas son indiferentes al evangelio, están dentro de la iglesia, pero no están convertidos. Están convencidos, pero siguen viviendo su vida. Vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero no la retienen. Cuando salen, entonces continúan su vida desordenada y usan el domingo como la anestesia. He escuchado a mucha gente decir: ay, me toca ir a la iglesia porque ya estoy en échame de gasolina. Esto no es una estación de combustible. Al contrario, el verdadero creyente no viene a recibir gasolina, viene a traer gasolina, viene a traer combustible, viene a traer energía, viene a traer gozo, viene a traer alabanza a Dios. Venimos a darle adoración y alabanza a Él. Y ese es el verdadero creyente. Este tipo de hombre carnal que no están convertidos porque su problema es más importante que el evangelio. Su crisis es más importante que el evangelio. Todavía no comprende que cuando tú te comprometes con Dios, entonces Él se hace cargo de tus problemas. Este tipo de persona carnal, la Biblia los llama tibios. Dios los llama tibios. Y son aquellos que están en la puerta. ¿Sabes? Cuando una persona está en la puerta, ¿qué hace? No te deja entrar, no te deja salir, no te deja pasar. ¿Qué hace una persona en la puerta? Estorba. Entonces un hombre carnal, una persona carnal, estorba el crecimiento espiritual de los que están a su alrededor. Entonces una persona carnal, más que llevar a otros al crecimiento y llevarlos al cielo, los lleva al infierno. Porque cuando un hombre o una mujer carnal murmura, chismea, los que están a su alrededor, que lo están siguiendo, están recibiendo de esa inmundicia que hay en su corazón. Y por eso se van a perder igual que este. Pero esa sangre correrá por esa persona. Hello. Apocalipsis 3, capítulo 15 al 16 dice: dice Dios, yo sé todo lo que haces, porque el problema de estas personas carnales creen que como nadie los ve, Dios tampoco los ve. Pero déjame decirte algo, cuando nadie te está mirando, Dios sí te está mirando. Dice Dios, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Pero ya sé que eres tibio, ni frío ni caliente. Te escupiré de mi boca. Esa frase, te escupiré de mi boca, es: olvídate, para ti no hay bendición, para ti no hay promesa de parte de Dios, para ti no hay seguridad en Cristo Jesús, porque no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Aún Dios admira al que peca con convicción y se considera un pecador y no anda siendo un pseudo cristiano. Porque le dice: prefiero que seas frío y que seas un pecador convencido de lo que eres y no un pseudo creyente. Pero en el libro de Isaías conseguí algo maravilloso mientras estudiaba para hoy. Dice Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Aquí el texto original habla del trapo de inmundicia como una toalla sanitaria usada después de la menstruación. ¿Para qué sirve una toalla sanitaria usada después de la menstruación? ¿Para qué sirve? Para botarla. Y aquí Dios está diciendo que tus acciones son como un trapo de inmundicia, que tu vida es como un trapo de inmundicia que solo sirve para ser botado.
Porque hay gente que peca y quieren anestesiar su pecado con obras de justicia, con obras de bondad. ¿Qué es lo que hacen los narcotraficantes? Hacen buenas obras, hacen fundaciones para niños de la calle, para anestesiar su pecado. Esto sucede en todas las escalas del ser humano. Anestesian su pecado con obras de justicia, con obras buenas, y dicen: no, es que Dios sabe que yo soy bueno, Dios sabe mi corazón, Él conoce mi corazón, por eso es que yo no puedo dejar este pecado. No, tú estás buscando una justificación para continuar pecando, que es distinto. Y Dios entonces te ve como un trapo de inmundicia. En el libro de Isaías capítulo 1 verso 15, entonces declara algo más poderoso todavía. Dice: cuando levantan sus manos. ¿Quiénes levantan las manos? Cuando estamos adorando, cuando estamos alabando, levantamos nuestras manos al Señor. Y Dios dice: cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Está hablando del hombre carnal. Yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. Por eso el pecado de una persona no permite que su oración pase del techo. Por eso te dicen: ay, ora tú por mí, que Dios te escucha más a ti que a mí. ¿Por qué no oras tú? Porque sabes que tu pecado no deja que tu oración pase del techo. Y la gente dice: es que yo siento como que Dios no me escucha. Sería bueno que te revisaras entonces y vieras qué está pasando, qué cosa no estás haciendo. Como consultor empresarial que soy, cuando una empresa me contrata, me dice: estamos teniendo estos problemas, no estamos teniendo estos resultados. Algo están haciendo mal. Hay algo que están haciendo mal en la empresa. Y vamos a revisar. Lo primero es escuchar cómo se está haciendo, cómo es el feedback, cómo es la reacción de los empleados, los mandos bajos, los mandos medios, qué están haciendo los mandos altos. Revisa tu vida y revísala a la luz de la palabra de Dios, no a la luz del libro de superación personal. Esa es la luz de la palabra de Dios. Ahí tienes que revisar qué está sucediendo, por qué tu oración no está surgiendo efecto. Gálatas 5, 19 a 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Diga conmigo: los que practican. Si usted se emborrachó una vez en su vida, no crea que por eso no va a ir al cielo. Los que practican. Para eso necesitas tener un monitoreo. Mira, creo fielmente, y Jesús enseña esto, yo creo fielmente en la rendición de cuentas. Creo fielmente. Si tú no tienes a quien rendirle cuentas de tu vida, entonces tú estás en peligro de ir al infierno. Si tú no tienes quien te monitoree, si tú no tienes ese acompañamiento para monitorear tu corazón, vas a creer que lo estás haciendo bien y lo estás haciendo mal. Por eso creo mucho en el acompañamiento, en el mentoreo, en el coaching. ¿Por qué? Hoy le decimos coaching, pero el mentoreo. Pablo estaba a cargo de Tito. Pablo estaba a cargo de Timoteo. Elías estaba a cargo de Eliseo. Moisés estaba a cargo de Josué. Y así sucesivamente vas a encontrar un sinnúmero de vivencias en la Biblia de mentoreo, de acompañamiento, donde no puedes hacer las cosas solo. Para eso existe la iglesia del Señor. Para eso existen los grupos de hogar. Para eso existe. ¿Para qué? Para que aprendas a someter tu carne al Espíritu de Dios. Vuelvo y repito: muchos convencidos, pero pocos convertidos.
Bíblicamente lo dice la Biblia. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué son pocos? Porque atendieron al llamado. El resto dijo, no, yo sé hacerlo solo. Por eso la carnalidad del hombre no es removida por medio de la conversión. Debe ser removida por medio de la obra de la santificación. Es decir, la gente cree que como ya hicieron una oración de fe, ya pueden vivir la vida loca de Ricky Martin y se van a ir al cielo. Sí, claro. Como esa falsa doctrina de hace muchísimos años que dice salvo siempre salvo. Ya yo soy salvo, me voy a ir al cielo, voy a pecar, voy a hacer lo que me dé la gana. Usted no es salvo nada, porque una persona que verdaderamente es salva nunca se atrevería a accionar en contra de Dios. Nunca. Yo amo a Dios más que a mi esposa, amo a Dios más que a mis hijos. Y aunque he fallado y he cometido errores, siempre he tenido gente a mi alrededor que me ayudan a levantarme. ¿Por qué? Porque amo tanto a Dios que no quiero fallarle. No quiero fallarle, dice la Biblia. Ay de aquel que caiga y no tenga quien le levante. Por eso es importante el mentoreo. Por eso es importante el acompañamiento. Porque cuando caes solo, cuando caes sola, no tienes nadie que te levante. Por eso la familia de la fe es una verdadera familia. Pero el hombre carnal no experimenta esta obra de santificación. No es solamente hacer una oración de fe y decir ya yo voy al cielo. No. Es la obra de la santificación que te da la garantía de ir al cielo. Todos los días de tu vida tienes que santificarte. Dios lo dijo, sé santo como yo soy santo, lo que quiere decir que se puede ser santo como Dios. No que se puede ser como Dios, sino que se puede ser santo como Él. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es la santificación. No la profecía, ni las visiones, ni los dones que tú tengas. Hay gente en el infierno con muchos dones. Si no, lea el seno de Abraham. Gente talentosa, muchos dones, visiones, profecías y de todo en el infierno. Porque la obra de la santificación es lo que forma mi carácter, lo que me da discernimiento y me ayuda a crecer espiritualmente. En la iglesia de Corinto, el problema que estaba teniendo la iglesia de Corinto era un problema de pecado en el liderazgo. Era un problema de una condición pecaminosa. Y a pesar de que ellos tenían dones y el Espíritu Santo estaba en ellos y había manifestaciones y de todo existía allí, había pecado. Los cristianos de Corinto no habían sido santificados. Y el problema de todas las iglesias es la carnalidad. No aprender a discernir entre el hombre carnal y el espiritual. Por eso la experiencia de la conversión ocurre en un instante, pero la santificación es un proceso continuo. Diga conmigo, día tras día. Y para eso hay que entender que los dones son gratis, pero el carácter cuesta. Por eso debemos ser obedientes a Dios. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Pablo dice juntamente crucificado con Él, está hablando de la obra de la santificación diaria que tú y yo debemos tener todos los días. Por eso Jesús dice, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque todos los días hay algo que tenemos que llevar a la cruz. Todos los días. ¿Qué pasa con el hombre carnal cuando es liberado de sus demonios, de sus espíritus malignos, de los principados? Hay algo que es la liberación en Cristo Jesús. En la cruz Jesús nos da el perdón de pecados, la sanidad de la enfermedad y nos da la liberación espiritual. Cada persona que recibe la liberación, escúcheme bien, una cosa es la liberación y otra cosa es la libertad en Cristo. Porque hay gente
que de lunes a sábado se endemonian para venir el domingo y le saquen los chukis. Y así van de lunes a sábado, cogiendo los demonios por donde quiera que pasan y donde quieran que van. Y ligaduras de alma aquí, ligaduras de alma allá. Espiritualmente no se entiende esto. Porque cuando un hombre se acuesta con una mujer sin ser esposos, cuando ese hombre se acuesta con esa mujer, él está recibiendo todas las legiones espirituales que hay en esa mujer, de todos los hombres con que ella se ha acostado, porque ella no ha sido libre en Cristo. Lo mismo sucede a la inversa. Cuando una mujer se acuesta con un hombre que no es su esposo, entonces se está acostando y está recibiendo todas las legiones de ese hombre a nivel espiritual que hay, de toda su genealogía espiritual. Somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso cuando venimos a Cristo, Él nos perdona y nos borra todo el expediente. Ya no hay nada de que Satanás te pueda acusar, porque Jesús borra el expediente. Por eso, si habiendo sido borrado tu expediente, le añades más cosas a ese expediente, ahí hay problemas. Te lo explico bíblicamente. En el libro de Mateo, capítulo 12, del 43 al 45, dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa como vacía, barrida y en orden, limpiecita, está en santificación. Óyeme, esta persona está yendo a la iglesia, está adorando, y el espíritu comienza a darle vueltas. Pero, miren lo que sucede. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos, peores que él. Y todos entran en la persona y viven allí. ¿Pero por qué entran? Porque esa persona abrió una puerta que no tenía que abrir. Y dice: y entonces esa persona queda peor que antes. Y esto es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Quiero que entiendas que el mundo espiritual es verdadero, es real, es genuino. Por eso hay tantas personas que son liberadas y luego tú los ves y dices: wow, esta persona dejó de venir a la iglesia, se apartó de los grupos, se fue en rebeldía, y su postrer estado es peor que cuando estaba antes de conocer a Dios. Por eso Dios dice: si vas a pecar conociéndome, más vale que no me hubieras conocido. Porque hay algo que Dios no puede hacer. Sí, hay algo que Dios no puede hacer: quebrantar su propia ley. Dios no puede quebrantar su propia ley. Si Dios dice que la paga del pecado es muerte, entonces Él no te va a salvar de tu pecado, porque esa es la ley de Dios. La paga del pecado es la muerte espiritual. Pero entonces pasamos al tercer y último nivel. Con esto termino. El hombre espiritual. Primera de Corintios 2, 14 y 15 dice: pero los que no son espirituales pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Por eso se llama revelación, porque solo el Espíritu de Dios te lo puede revelar. Yo no trato de convencer a nadie, jamás. El Espíritu Santo es el que convence de pecado a la gente. Yo le digo lo que la Biblia dice y lo que Dios me dice que le diga. Pero de ahí en adelante tendrá que vivir sus experiencias. Y orando para que no sea tarde el momento de que quiera entrar al redil. Y el verso 15 dice: los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros, porque es el cristiano verdadero el que lleva una vida espiritual.
no un domingo espiritual, una vida espiritual continua. Que cuando nadie te esté mirando, tú actúas como debes actuar, aunque nadie te esté mirando. ¿Por qué? Porque tú no dependes de que la gente te vea o no. Por eso está establecido que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. ¿A qué se refiere eso? A que aunque estés solo o sola, haces lo correcto. Eso se llama integridad. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Por eso, no le tengas miedo a la muerte. Teme a vivir una vida sin propósito. Porque si tú le tienes miedo a la muerte, entonces tú no estás convertido todavía. Hay gente, es que yo no sé, que el virus, y si me muero, y si me pasa. No, usted necesita aceptar a Jesús en su corazón. Porque Pablo dijo, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Si estoy vivo es por Cristo y para Cristo. Por eso Pablo dice, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar al lado de mi Señor. Pero si yo no he muerto todavía, es porque tengo una asignación aquí en la tierra y debo cumplir mi asignación. Tengo que tener el llamado y la asignación de Dios muy clara en mi vida. Todo ser humano tiene un llamado, todo ser humano tiene una asignación y tiene un propósito aquí en la tierra. Nunca digas yo no tengo propósito, nunca digas yo no tengo un llamado, nunca digas yo no tengo una asignación, porque eso es mentira de Satanás. Si tienes propósito, si tienes asignación y si tienes un llamado. ¿Cuántos dicen amén?